Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya a las 8 de la mañana con 15 minutos está Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y quien semana a semana nos acompaña en este espacio informativo. Arturo, qué gusto saludarte. Espero con salud, espero todo bien en casa. Todo bien, afortunadamente. Espero igual ustedes y todos los amigos de Fórmula estén en los cuidados correspondientes. Así es, Arturo, con tantas señales encontradas. Ayer veíamos a un Hugo López-Gatell, que pues subsecretario, que se sigue como pues enfrentando ahí con la prensa, señalando, veía en uno del reporte de Héctor Herrera, que hay periodistas o reporteros que quieren ver el tema del pico. Pues es un tema que se quiere ver porque él lo calculó, él, no nosotros ni nadie más. Él dijo que los primeros días de mayo, y seguimos con esta cuestión que no se ve para cuándo puede haber una meseta y una baja. Pero bueno, ese es otro tema, Arturo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, Arturo, con el tema del federalismo en el país? Hemos visto a estos 9 gobernadores. Ayer hubo una reunión muy importante. Dicen que el día de hoy habrá un posicionamiento de esa reunión, hoy por el mediodía, en la tarde, de lo que está sucediendo en Guanajuato, que tiene que ver con los gobernadores del Partido Acción Nacional. ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué significa esto? Mira, yo creo que la pandemia, y de hecho desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la definición del presupuesto y en las estrategias posteriores que ha seguido este gobierno, hay una diferencia importante con el esquema anterior, que es la búsqueda de parte de la Federación de tener una mayor capacidad de definir los presupuestos estatales, de definir, no los presupuestos de cada estado, sino de la forma como se va a ejercer el pacto fiscal, el pacto que consiste en una colaboración entre los estados y la Federación para que todos los estados de la República tengan los recursos que se requieren a la hora de enfrentar diferentes tipos de situaciones. Y este tema, el coronavirus, lo pone justamente en el centro del debate, porque los estados todos requieren de recursos para poder enfrentar la crisis, y al mismo tiempo los estados dicen, óyeme, a ver, en el pacto fiscal quedamos de que a mí me iban a corresponder tantos recursos, pero por otro lado, diría la Federación, es que la emergencia nos obliga a tener que jalar los recursos para hacer determinado tipo de inversiones. Y entonces hay quien dice, pues deja de gastar en el Tren Maya y deja de gastar en Pemex y en ese tipo de cosas, y dan los recursos para acabar el problema de la pandemia. Y este debate, que se expresa de diferentes maneras, afecta a unos estados más que a otros. Y esto es un poco lo que se pone enfrente. Lo que la Federación diría es que el pacto en el cual todos los estados forman parte de la Federación debe de alguna manera respetarse para que cada estado mantenga su soberanía estatal, su capacidad de generar riqueza, y al mismo tiempo libertad para poder ejercer sus recursos y resolver la crisis. ¿Qué es lo que está pasando? Que los gobernadores del Partido Acción Nacional y algunos otros más estados, claramente el estado de Jalisco, sienten que no están recibiendo los recursos necesarios para enfrentar la crisis, y esto, genera en automático un reclamo a la Federación para poder enfrentar la crisis. Hay quien dice, no es que sea necesariamente una realidad, que los estados gobernados por Morena están recibiendo mayores apoyos que los estados gobernados por el PRI o por el PAN o por el PRD o por Movimiento Ciudadano, y esto es lo que genera un debate político. Eso tiene una dinámica distinta, pero lo que ocurrió el día de ayer fue que los gobernadores del PAN
ven venir una situación importante para el año que entra, porque lo que ya se está empezando a discutir es el presupuesto de la Federación para el año que entra, y esto implica pues tratar de unir esfuerzos para influir en la Secretaría de Hacienda y que se definan principios importantes que le den a cada estado lo que corresponde. Imagínate tú un estado como Nuevo León. ¿Qué dice Nuevo León? Yo tengo una generación de riqueza importante, pago todos los impuestos, se va todo el dinero de la Federación, y a la hora de que hay una crisis a mí no me toca lo que me corresponde, y yo necesito más recursos para poder enfrentar la situación, y esto es lo que se pone a debate. Ahora, los 9 gobernadores del PAN enfrentan cada uno una situación muy distinta, porque son estados que están distribuidos a lo largo de toda la República. Quintana Roo, que vivió la crisis de una manera distinta, Guanajuato en el centro, con una parte industrial importante en León, automotriz, Querétaro, que está muy cerca a la capital, Chihuahua, que está totalmente con un tipo de economía distinta y una problemática distinta, y lo que hacen ahora, Aguascalientes también, con toda la industria automotriz en su estado, o Yucatán, en fin, enfrentan situaciones muy distintas, y lo que están buscando, imagino yo, a ver qué nos dicen en la conferencia de prensa del día de hoy, están buscando es tener una estrategia en donde todos los estados se sumen para pedirle al gobierno federal que haya un pacto más equitativo a la hora de repartir los recursos de la Federación, y sobre todo que Arturo, para salir de esta crisis se resuelva el problema. Arturo, este es un debate ya, un debate no nuevo, ¿no? Yo recuerdo en su momento los estados de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, incluso me atrevería a decir hasta creo que de Tamaulipas en su momento, en el tema petrolero, por ejemplo. Ellos decían, de este estado se llevan millones y millones y millones y millones de pesos a la federación que ingresan por el tema del petróleo. Y el regreso de dinero no es nada proporcional, o es nada proporcional a lo que el Estado, la Federación, se lleva de las entidades. Es un debate que ya tiene algún tiempo, y que obviamente una pandemia con estas características pues lo pone más en relieve, ¿no? Bueno, de hecho, originalmente ese fue el origen de la CONAGO, que los gobernadores empezaron a reunirse para decidir y discutir cómo resolver ese problema. El tema del petróleo, de la riqueza petrolera, es otro, pero hay un problema real. La Federación no es que sea tan mala que se quiere quedar con todo el dinero. Hay responsabilidades del Estado mexicano, la deuda, por ejemplo, que hay que pagar. Entonces hay que sacar recursos de todos lados para pagar la deuda. El problema es cuando no se trata de ese tipo de compromisos, sino de proyectos del Estado o del Poder Ejecutivo, en donde se quiere invertir mucho dinero en determinadas actividades, pero eso implica quitarles a algunos estados para que se favorezcan los proyectos de la Federación. Y ese es el tipo de debate que es viejo, pero se expresa de diferentes maneras en cada gobierno, y hoy la pandemia está siendo uno de los casos importantes en donde se pone este tema sobre la mesa, que me parece que es muy importante. Si algo necesita nuestro federalismo es justamente replantear sus bases de manera de que haya ahí una estrategia más equitativa para todos, porque es lo que va a hacer que estados que producen menos se preocupen por producir más, generen sus propios impuestos, sus propias riquezas, y de esa manera haya un mayor crecimiento económico. Este es parte del pacto federal, de lo que se debiera fortalecer en estos años. Pues sí, sin duda va a estar muy interesante. Arturo, ¿qué es lo que, y cambiando un poco de tema, qué es lo que ves en el decálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador que presentó el día de ayer? Un decálogo donde habla de no consumir, cuando pues yo tengo como idea de que consumamos, de que los que tenemos la posibilidad de consumir y los que tenemos, la verdad, el enorme privilegio de tener un empleo, pues consumamos en nuestro barrio, con nuestra gente, para que así generemos economía y comencemos pues a no generar estos impactos tan profundos que tiene la pandemia en el tema económico.
Mira, yo veo una reflexión, más que un decálogo de instrucciones precisas, veo una reflexión presidencial. La parte más ideológica y la parte más que el presidente le llama humanista de su discurso. Él habla de no nos vayamos por el lado del pesimismo, no seamos egoístas, no seamos individualistas, actuemos con prevención, tenemos derecho a gozar del cielo, de la naturaleza, de estar en la sociedad, seamos amorosos, estemos bien informados, pero con criterio y responsabilidad personal. Digamos, es una lista de puntos en donde está llamando a la persona, al individuo, pero esto contrasta directamente con la parte más práctica, que es a la que tú haces referencia. ¿Qué es lo que queremos si vamos a salir? Pues sí, consumir, sí, tomarnos un café con los amigos, sí, ir a un restaurante, sí, comprar las cosas que nos hicieron falta, si tenemos esos recursos, porque sí hay un empleo. Si no tengo un empleo, pues salir a buscar un buen trabajo, ver en qué partes puedo trabajar. O sea, la parte económica que tú estás haciendo referencia es lo que un poco requiere salir. Para eso salimos. A mí me llama mucho la atención cómo se emiten mensajes muy contradictorios. Sí. Ya no sé de qué semáforos estamos. Un día la jefa de gobierno nos dice que ya vamos hacia el naranja, resulta que seguimos en rojo en la Ciudad de México, que hay estados que tienen un color, que pueden hacer determinadas cosas. En fin, lo que yo creo que es importante es dar recursos a la sociedad para que pueda hacer los consumos que se pueden hacer en orden, mantener los empleos y generar que la economía se vaya para adelante. Ya la parte personal, cada uno individualmente sabrá cómo hacerlo. Sí. Estoy de acuerdo con el presidente en no tener estrés, pero bueno, la falta de claridad genera estrés. Arturo, nos gana el corte. Gracias por estos minutos. Sabes que estamos aquí atendiendo el corte comercial. Muchas gracias, Arturo. Te deseamos un extraordinario fin de semana.